evangélicas no existen? Muchísimas. ¿Y cuántas cosas malas no han pasado dentro de las iglesias? ¿Y qué decimos? Siempre decimos, viste, los evangélicos, las iglesias, por eso no creo en esto. Pero esto pasa en todos los círculos, mi amado hermano. Pasa en los círculos políticos, pasa dentro de organizaciones, pasa dentro de la iglesia, mas no significa que eso justifique que no exista realmente la verdad o que Dios no sea real. Al contrario, la ignorancia y el desconocimiento acerca de la palabra de Dios es lo que ha hecho que suframos las consecuencias. Pero si conocemos la palabra, si conocemos la verdad, si conocemos lo que Dios dice, entonces su mente está ejercitada y sus sentidos también para hacer frente a una mentira, a una estafa, a un manipulador, a una persona que está distorsionando la palabra. Entonces, a algunos hermanos no les gusta estudiar la Biblia. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Si no estudiamos la palabra de Dios, somos presa fácil. Pero el que conoce la palabra y el que conoce la verdad, no pueden embaucarlo fácilmente. Y de allí se hace entonces necesario que nosotros toquemos estos temas. La semana pasada vimos los versículos 1, 2 y 3. Y hoy vamos a ver del 4 en adelante, pero para entender el contexto tenemos que leer desde el versículo 1. Y dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, oiga bien, esperemos que no seamos ninguno de nosotros, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores. Amén. Dios, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra es verdad. No mientes, Señor, y tienes una intención, Padre: formarnos, ayudarnos, permitir que crezcamos, Señor, en tu verdad. No hay forma de ser espiritual a menos que conozcamos tu palabra, Señor. Y la espiritualidad no nos hace, Señor amado, vulnerable, al contrario, nos hace estar atentos, Señor. Por eso te rogamos que nos ayudes, Señor, en esta mañana, y que permita que cada uno pueda ser, Padre amado, edificado, fortalecido y también capacitado, Señor, y que disponga su corazón para poner por obra todo cuanto tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vimos la semana pasada cómo los falsos maestros son peligrosos y que muchos cristianos somos tan ingenuos que pensamos, ay, no hay nada de malo, ahí se habla de Dios. La cosa no es si se nombra a Dios, la cosa es si lo que están diciendo de Dios es correcto y es cierto. Dijimos que los falsos maestros usan el nombre de Dios como un anzuelo, como una carnada para pescar. ¿Para pescar a quién? A los inconstantes, a los débiles y a los desconocedores de la palabra. Y por supuesto que la carnada se llama Dios. ¿Sí o no? Dios, 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 pero no todo el que hable de Dios es un cristiano. No todo el que diga que tiene una Biblia bajo el brazo y ande con esto para arriba y para abajo significa que sea realmente un cristiano. No todas las personas que tengan un título, no importa cuál sea, llámese como se llame, pastores, líderes, maestros, apóstol, papa, lo que sea, porque cargue algo aquí o porque diga que es algo, realmente debe ser alguien en el cual yo deba confiar ciegamente.
lo más característico y lo que Jesús enseñó es que por sus frutos los conoceréis. Si es mango, ¿qué veremos? Mango. Si es patilla, veremos patilla. Y si es melón, comeremos melón. Pero si es mango y no sabe a mango, no se ve como mango, entonces la cosa es peligrosa. Y si alguien dice que es cristiano, si alguien dice que es hijo de Dios, si alguien dice que es pastor, si alguien dice que es un hermano, los frutos de esa persona deben ser concordantes con lo que dice ser, mas no incongruente, porque si es incongruente, entonces debo estar alerta, vigilante y pendiente, porque algo puede suceder. Por lo tanto, creo que la Biblia es suficientemente clara al respecto de esto. Jesús dice: no puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Si es malo, dará frutos malos. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? No estamos pendientes ni de lo que dice Dios, ni de los frutos, sino que estamos, por así decirlo, encantados con la persona. Se enamoran de cómo hablan, de lo que dicen, de cómo visten, de su gesto, de todo lo que hacen, y ignoran el contenido. Y hay personas que incluso dicen: ay, no me gusta esa persona. Ay, ese mensaje no me gusta. ¿Pero por qué? La cuestión aquí no es el presentador, sino el mensaje que trae. Lo importante aquí no es el mensajero, sino el mensaje que da. Y mi mente y mi corazón deben estar concentradas mucho más allá de la fachada o de lo que veo, de lo que dice. Y de que eso que dice sea realmente lo que la palabra de Dios dice y sea congruente con su vida. Si lo que dice no es congruente con su vida, entonces puedo cuestionarlo, entonces puedo de una u otra forma confrontar a dicha persona sin importar quién sea. Entonces de allí la importancia. Ahora, los falsos maestros tienen una sentencia segura. Los falsos maestros ya están sentenciados por Dios. No es algo que puede que pase, no, ya hay una sentencia segura. Y Pedro nos enseña cuáles son las consecuencias por enseñar el error abierta y obstinadamente. No es lo mismo enseñar por confusión o enseñar por error a enseñar consciente y abiertamente algo que es malo y que es pecado y que ofende a Dios y que no es lo que Dios dice. Entonces los falsos maestros dijimos que no son aquellos que no conocen la palabra, sino aquellos que conociéndola contradicen lo que Dios dice. Por lo tanto, ellos enseñan el error abiertamente y obstinadamente. Es una situación grave y como cristiano debe preocuparme eso. Preocuparme por mi vida espiritual, pero también por la vida de otros. ¿Cuántos cristianos incautos no hay? E ingenuos, nuevos creyentes que no conocen la palabra, que no tienen un fundamento, que no tienen un discipulado y que están a merced de todos estos mercenarios, por así decirlo, de la fe, y que solamente la palabra del Señor y solamente un estudio acuerdo a lo que Dios dice es lo único que los puede librar. Dijimos que la verdad es lo único que nos puede librar de las garras de los falsos maestros. Es una situación grave, de la cual Pedro nos da ejemplos reales. La historia dice que nosotros deberíamos aprender de ella, pero la realidad es que las historias se siguen repitiendo. Y es triste caer en el hueco en el cual han caído 100 personas antes de nosotros y el cual nos están señalando y el cual lo están apuntando, y entonces salen algunos hermanos y dicen: ay, nadie aprende por cabeza ajena. Bueno, si nosotros vamos a tener que experimentar todas las cosas malas que existen para darnos cuenta que es verdad, creo que no es muy sabio, porque la Biblia dice: todas estas cosas se escribieron para que ustedes no les pase lo mismo. Basta ya el ejemplo que tenemos, el ejemplo que hemos visto, como para creer que ser tan ingenuo y decir: no, eso no pega corriente, voy a meter el dedo. No, ya sabemos que pega corriente. No necesito meter el dedo ahí. Los jóvenes, los adolescentes, la droga es mala, no necesito probarla para saber que es mala. Ve a los zombies que están en Filadelfia, para que se dé cuenta que la droga es mala. No tienes que probarla. No te pueden decir: no, lo que pasa es que tú no puedes decir que no si no la has probado. Es mala. Hay que dar un paseo con los jóvenes, llevarlo para que vea cómo está la gente que se metió en la droga. ¿Y cómo empezaron? Con una probadita, ¿sí o no? Nadie empezó metiéndose 2 líneas de cocaína, simplemente probó marihuana. ¡Ay! Empezó a reírse como loco, qué chévere, la pasamos.
y otro poquito, y otro poquito, y cuando se dio cuenta, ya la marihuana no es suficiente, hay que probar otra cosa. Y cuando terminó de reaccionar, se lo llevó. Se lo llevó. Perdió la noción del tiempo, perdió la noción de la vida, desperdició su vida. Entonces no me digan ustedes a estas alturas, con televisión, con películas, con documentales, con gente cercana a nosotros, todos tenemos un familiar, un amigo, alguien que de una u otra forma es el testimonio viviente de que la droga es mala. ¿Necesitas probarla? No, no necesitas probarla. Igual podemos aplicar este mismo ejemplo para cosas espirituales. Ya sabemos lo que sucede, hablamos de David Coré, hablamos la semana pasada también de otro falso profeta, falso maestro que hizo que se suicidaran más de 900 personas. Entonces no es un cuento, es una realidad. Entonces es grave y esa es la razón por la cual nos oponemos abiertamente a todo aquel que use la palabra de Dios para manipular, para saquear, para estafar y para controlar la vida de otras personas, porque ese no es el propósito de Dios, ni debe ser el propósito de ninguno de nosotros. La idea es instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios esté preparado y capacitado para toda buena obra. Pero no podemos controlar la vida de nadie, ni someter a nadie a ningún yugo humano. Podemos explicar lo que Dios dice. Y cada persona, de acuerdo al alumbramiento que Dios le da, es responsable de accionar en base a lo que ha aprendido. La Biblia dice que nosotros debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere voluntariamente, el que aceptase el mensaje, entonces ese será bautizado y enseñándole todas las cosas que yo les he mandado. Pero no podemos obligar a la gente a hacer algo que vaya en contra de su voluntad. ¿Verdad que no? Porque ninguno de nosotros ha sido ni manipulado, ni traído a la fuerza, ni obligado a aceptar algo por el cual no estemos convencidos internamente por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces es grave, hermano. ¿Y Pedro qué usó? Ejemplos reales de cosas que sucedieron, personas que decidieron voluntariamente ir en contra de la voluntad de Dios. Ser un falso maestro, mi amado hermano, genera falsas expectativas en las personas, tanto positivas como negativas. ¿Por qué genera falsas expectativas? Porque la positiva, pudiéramos decir, la gente ve a la persona y cree que esa es la vía o el camino, y algunos de esos falsos maestros transmiten un mensaje erróneo a las personas. Les prometen algo que no es cierto, les prometen una libertad que ni ellos mismos poseen, les prometen cosas que Dios no está diciendo realmente, y la gente viene simplemente por algo, ¿verdad?, que le prometieron. Es un truco, es una trampa, una estafa. Si, por ejemplo, usted tiene un problema, yo le prometo que se lo voy a solucionar, y usted quiere salir del problema, ¿qué hace usted? ¿Viene, sí o no? Porque yo le dije que iba a solucionar su problema. Si usted tiene un problema de salud, usted viene porque yo le dije que va a recibir un milagro. Ahora, bien decía nuestro hermano que Dios puede hacer cualquier cosa, porque para Dios no hay nada imposible. Pero no es la persona que puede hacer un milagro, es Dios que hace un milagro si es su voluntad y si Él quiere. Por lo tanto, cuando yo digo cruzada de milagro, yo estoy prometiendo algo de antemano que no sé si Dios quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Porque el milagro más grande que el ser humano necesita es darse cuenta de su condición delante de Dios y aceptar el hecho de la necesidad de salvación. Y la salvación es el milagro incurable, porque nadie puede curarnos de esa enfermedad, solamente Cristo, amén. Entonces nosotros no podemos estafar ni engañar. Entonces, personas que decidieron ir voluntariamente contra la voluntad de Dios, personas que muestran expectativas contrarias a las de Dios, y eso trae consecuencias graves, graves, graves. Aunque algunos falsos maestros, puede ser que mucha gente se identifica con ellos porque quisiera tener lo que tienen ellos, parecerse a ellos. Hay personas que admiran a otros, no tanto por su compromiso con la palabra de Dios, sino por la vida que llevan. Es como decirlo de esta forma.
los youtubers, los influencers y todo este tipo de personas ejercen, los mismos músicos, los mismos artistas, una especie de expectativa en los oyentes y la gente quiere parecerse a ellos, no porque quizás sean buenas personas, nobles o éticamente o moralmente correctos, sino por lo que poseen. ¿Y qué poseen? Cosas, materiales, y transmiten una vida que no es cierta. Cualquier artista o músico serio sabe que esa no es la realidad de un artista. Ellos demuestran que un carro, una casa, mujeres, fiesta, rumba, algunos de droga abiertamente, libremente, sin ningún problema lo manifiestan, y que si la Dolce & Gabbana, que si la Gucci, y entonces los que están del otro lado de la pantalla quieren eso, ¿no? Le transmiten. Igual los falsos maestros. Ellos transmiten cosas, transmiten autoridad, transmiten dominio, transmiten poder, transmiten prosperidad, y las personas creyentes que están del otro lado, quizás en algún momento difícil, tienen una especie de encantamiento y dicen quiero parecerme a fulano de tal. Aparte de que ellos prometen que si me siguen, que si son fieles, que si me honran, que si hacen esto, Dios entonces va a darles a ustedes algo parecido a lo que tengo yo. Es parte de la estrategia de los falsos maestros. Entonces, aunque algunos parecen gozar de ciertos privilegios aquí en la tierra, la verdad es que les espera la exclusión eterna de la presencia de Dios y una condena que dura por los siglos de los siglos. Ahora, eso es venderle el alma al diablo, literalmente. Dame algo de lo que quiero en este mundo, pero ya tú sabes cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Yo puedo darte eso, pero hay una consecuencia, y la consecuencia es la separación eterna, la exclusión de la presencia de Dios y una condenación con un tormento que dura por los siglos de los siglos. De manera que es mejor hacer la voluntad de Dios, mi amado hermano. Nosotros realmente debemos anhelar vivir para hacer la voluntad de Dios, aunque eso no nos genere ningún beneficio terrenal, pero si ganamos la aceptación de Dios, no importa, amén. Lo que nos importa es agradar a Dios. Aquí la idea no es agradar a la gente, no es la idea, sino agradar al Señor. La idea del siervo debería ser la misma que tuvo Juan Bautista, que dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca en mi vida. Es necesario. No se trata de nosotros, sino del Señor. Cuando uno es cristiano, no se trata realmente de nosotros, sino de Dios. Y de que la gente pueda ver en nosotros a ese Dios que profesamos y a ese Dios que predicamos. Que esa transformación se haga visible para el resto que está a nuestro alrededor. Pero una de las características de los falsos maestros es el constante deseo de reconocimiento. Buscan por todos los medios hacerse ver, buscan por todos los medios hacerse populares y conocidos, y en ese afán, pues entonces se comienzan a negociar las cosas innegociables. Por ejemplo, la popularidad tiene un precio. Ser popular y llegar a las masas, alcanzar a un grupo de personas, puede hacerse, pero hay que convertirse en lo que la gente quiere que seamos. Hay que volverse a lo que a ellos les llama la atención. Y muchos líderes y falsos maestros tienen ese constante deseo de reconocimiento, que prefieren eso, alcanzar eso, antes de que ser fieles a Dios. Pablo decía en Gálatas capítulo 1, verso 10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y es una pregunta que cada uno de nosotros debería hacerse. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Estar bien con la gente o estar bien con Dios? Ahora, lo ideal sería que pudiéramos estar bien con Dios y bien con la gente. Pero eso sucede como cuando uno quiere hacer lo que es correcto y lo que es bueno. Si tú tienes amistades, tienes amigos, tienes gente a tu alrededor, entonces tú tienes que decidir entre decir la verdad o simplemente aparentar que lo que se está haciendo está bien. Y el día en que tú, aunque no tienes malas intenciones y no quieres realmente hacerle daño a nadie, decides hacer las cosas correctamente, ese día comienzas a tener enemigos. Porque yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta, a mí sí me gusta esto, ¿quién eres tú para meterte en mi vida? Y decir la verdad siempre trae consecuencias. Consecuencias. Por supuesto que nosotros decimos la verdad debe prevalecer, pero si esa verdad
atenta contra mis privilegios, atenta contra lo que yo quiero, mucha gente entonces dice, bueno, voy a hablar de otras verdades, pero no de esta. ¿Por qué? Porque esta incomoda a fulano, esta incomoda a fulana, esta incomoda a tal familia, esta incomoda a tal grupo, y yo no quiero que eso me vaya a traer a mí algunas consecuencias. La mayoría de las consecuencias que genera esto son financieras, de privilegios, de posición, de postura, y por lo tanto esta gente prefiere ser más fiel a los hombres, a las personas, antes que a Dios. Pero Pablo decía, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Pues en el ministerio que yo tengo, busco el favor de Dios y no el de los hombres. Porque si trato de agradar a los hombres, si todavía quisiera agradarle, no sería siervo de Cristo. Ahora la cosa va entrando en profundidad. Entonces, en primer lugar, hay una advertencia para los falsos maestros. ¿Cuál es la advertencia? Pedro dice, quiero que sepan algo. ¿Quiénes? Los falsos maestros. Si ustedes se mantienen en una desobediencia consciente, les espera el juicio de Dios. Ahora, a nadie le gusta la palabra juicio, pero Dios sí es justo. A veces decimos, Dios es justo, sí, Él es justo, muy justo. Y porque es justo, a veces tiene que hacer justicia. Y a veces la justicia duele. A veces la justicia afecta, pero es necesaria. Entonces Pedro dice, si ustedes se mantienen allí, lo que viene es el juicio de Dios, aunque a ustedes les encanta enseñar que Dios es amor. ¿No es esta la frase favorita de los falsos maestros? Dios es amor. Dios no es hippie, mis amados hermanos. La Biblia dice que hay tiempo para todos. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de paz y tiempo de guerra. Ahora, si yo dijera, nosotros los cristianos somos pacificadores o andamos en busca de la guerra. No, somos pacificadores. En cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Pero es cierto que no todo el tiempo se puede estar en paz con la gente. Porque muchas veces para estar en paz hay que aceptar lo inaceptable. Y por eso a veces se genera una guerra. Y uno dice, pero una guerra, ¿por qué? Las guerras siempre, todo el mundo sale mal, todo el mundo sale dañado. Pero hay guerras que son necesarias. Imaginémonos a Hitler todavía gobernando el mundo, de acuerdo a su forma de pensar y a su forma de ver la vida. ¿Era necesaria la guerra? Fue necesaria. ¿Generó dolor, sufrimiento? Por supuesto que sí. Pero no había otra manera de salir de cierto individuo y de cierta persona. Entonces nosotros como cristianos debemos entender que Dios es amor, ciertamente, y lo creemos y sabemos que es así. Entendemos que Dios es amor y que ya Él hizo el sacrificio que nosotros no podíamos hacer, ya Él se sacrificó por nosotros, pero eso no significa que podemos vivir como queramos, ni hacer lo que mejor nos parezca. No es una licencia para pecar, no es una licencia para hacer lo que queramos. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es santo, tiene un carácter. Es como que alguien diga de mí o de usted, ay, él es una persona muy noble, pero su esposa o su esposo que vive con usted podrá decir, sí, pero él tiene un carácter, él tiene este mal carácter. Ahora, no estoy diciendo que nosotros vamos a decir, Dios tiene un mal carácter, porque Él es santo y Él es perfecto, pero me refiero, dentro de su carácter, una de sus características no es solamente el amor, sino la justicia. Si alguien le mata a un hijo, y Dios nos guarde en nuestra familia, ¿qué es lo que comúnmente viene en nuestra mente? Justicia, ¿sí o no? Eso significa que si es justicia lo que yo quiero, agarren a esa persona, lo procesen y pague cárcel de acuerdo al daño que hizo. Entonces a veces decimos, queremos justicia, a veces decimos un montón de cosas y pensamos que la justicia es diferente. No, la justicia realmente es eso, aplicar lo que la persona se merece. Y Dios, amado hermano, tolera muchas cosas, pero así como es amor, también es misericordioso, también es santo, también es puro, también es justo y también hace justicia. Él hace justicia. Entonces Pedro dice, ustedes no piensen que van a vivir como ustedes quieren, como mejor les parece, y no va a pasar absolutamente nada. Porque si Dios dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, y es una afirmación de algo que sucedió para traer a la reflexión a estos perversos.
Están engañando, están estafando, están haciendo lo que quieren en nombre de Dios. Les voy a decir algo, si Dios no perdonó a los ángeles, a ustedes tampoco. Qué interesante, ¿no? Si tuvo que lanzar una gran cantidad de ángeles al infierno por su rebelión, infectados por Satanás, ahora ustedes piensan que no hará nada con nosotros, que estemos viviendo como nos da la gana y en una obstinada situación delante de Él. No, sino que arrojándolos al infierno, dice la Biblia, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora Pedro dice, ¿cómo piensan ustedes en vivir como viven, ignorando lo que Dios dice? Pues está claro el mensaje, no hay que ser un teólogo para entender que Pedro está diciendo, si Dios no perdonó a los ángeles, a ustedes tampoco, y nosotros sabemos que la única forma de que haya perdón es por medio del arrepentimiento. Pero cuando una persona lleva años en esto, ignorando la verdad, obviando lo que Dios dice, ¿qué es lo que va a suceder? Dios lo entrega que a su pecado, y absolutamente esa persona está reservada ¿para qué? Para juicio. ¿Cómo piensan ustedes en vivir como viven, ignorando lo que Dios dice, haciendo lo que mejor les parece con su palabra? Pues si Dios no perdonó a los ángeles, a ustedes tampoco los perdonará. Ahora, la rebelión tiene sus consecuencias. Sublevarse contra Dios, sublevarse contra su palabra, tiene consecuencias, y muy especialmente cuando se hacen en contra de su voluntad. Se toma como rebelión y rebeldía. Y la rebeldía y la arrogancia fue lo que hizo que Satanás cayera del cielo. Su soberbia y su rebeldía. Entonces, para Dios es muy importante esto. No esperen menos, dice Pedro, que los ángeles. Quizás algunos de ustedes dirán, Dios es amor, pastor, porque estamos en la época donde es solamente Dios es amor. A Dios no le importa nada, ni cómo viva, ni que usted haga, solamente lo que está en su corazón. Yo a veces siento que la gente no entiende esta parte. Cuando yo le digo a alguien que Dios ve lo que está en mi corazón, le estoy diciendo, Dios conoce tus secretos más oscuros. Cuando yo le digo a alguien, Dios ve lo que hay en tu corazón, Dios no solamente ve lo bueno que tengas, puede que sí tengas algunas cosas buenas, que haya algún poco de justicia, de que de repente quiero algo bueno para fulano, ganas de ayudar, pero también ve de tu adulterio, tu infidelidad, tus pensamientos, tus bajos instintos, tus pasiones, aquello que otro no puede ver, Dios lo ve. Y cuando alguien me dice que Dios ve mi corazón y tiene una conducta y un comportamiento totalmente contrario a la palabra de Dios, digo, bueno, si tú realmente supieras que Dios ve tu corazón, creo que debería darte terror y pavor el saber que Dios sabe todo lo que hay ahí. Jesús dijo, ¿de dónde vienen los malos pensamientos, los malos deseos? Del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Uno es un reflejo de lo que está lleno. Y por supuesto que si estoy lleno de lujuria, lleno de maldad, lleno de deseos codiciosos, lleno de pecado y maldad, todo eso saldrá a flote por medio de mis expresiones y acciones. Entonces, si Dios lo ve todo, debo comenzar a decirle, Señor, tú conoces todo lo que hay dentro de mí, y me da terror y temblor saber que tú lo ves todo y seguir viviendo de esa manera. Cámbiame, transfórmame, ayúdame a abandonar esta codicia, este pecado. Sálvame de mí mismo. ¿Sabía usted que tenemos que pedirle a Dios, sálvame de mí mismo? El problema es que nosotros creemos que somos buenos. Usted no ve que nosotros predicamos y nadie es malo en la calle. Prácticamente Jesús vino a morir de gratis. Pero no hay pecadores en el mundo. Fulano, fulana, mira lo que dice la palabra de Dios. Bueno, yo soy una persona que yo nunca le he hecho nada malo a nadie. ¿En serio? Nunca he pecado, nunca he robado, ni siquiera de pensamiento he pecado. Eso es falso, eso es hipocresía, mentira y ceguera. Usted sabe que el mitómano dice que él no inventa nada. Y por eso se dice, está enfermo. Es una enfermedad en algunos casos, porque es una persona que hace toda una película y él dice que él no está inventando nada, es grave, ¿verdad? Entonces decimos, es un mitómano. Bíblicamente es un mentiroso graduado con posgrado. Eso así lo llama la Biblia, porque si le ponemos un nombre de enfermedad a cada pecado, entonces nadie es culpable de nada, ¿verdad? Psicológicamente,
Los individuos somos el resultado de lo que nuestro entorno nos hizo ser. O sea, yo robo porque otros robaban y yo no soy culpable del robo, no, yo robo porque en el corazón, desde que nacemos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Usted pone dos niños juntos y uno le quita el juguete del otro. Y nadie se lo enseñó, nadie le explicó, él viene así de fábrica. Él pellizca y muerde. Pero ¿y quién le enseñó que muerda? Y, ay, yo no le he enseñado eso, dicen los padres. Pero eso es su naturaleza. Eso viene con él, es su instinto de supervivencia. Ahora, no es que los niños sean malos en sí. La Biblia dice que si un niño muere va al cielo, porque son niños. Pero a medida que va creciendo, llega a un estado de conciencia de poder saber lo que es bueno y lo que es malo, y comienza su responsabilidad. Pero desde muchas veces, desde que tenemos uso de razón, mentimos, decimos que estamos en el liceo, estamos en otro lado, decimos que estábamos en la casa de fulano y estábamos en la casa de otro fulano, decíamos que estábamos haciendo tareas y estábamos haciendo otras cosas, y así andamos mintiendo toda la vida. Decimos que no es mi novio, pero sí es mi novio. Decimos que es un amigo, pero no es un amigo. Decimos que no hemos hecho nada, pero estamos haciendo de todo. Eso es mentira y es pecado. Entonces decimos, bueno, pero son mentiras que se pueden decir. Bueno, la Biblia no habla de eso. Si digo mentiras, ¿qué soy? No hay tal cosa como esa mentira no es mentira. No es cierto. Está la palabra de Dios allí, ¿verdad? Mostrándonos y hablando. Entonces, Dios es un Dios celoso y tampoco comparte su gloria con nadie. Y cuando una persona persiste obstinadamente en desobedecer, pues Dios le entrega a una mente reprobada, dice Romano. Lo deja en su pecado y ya no hay para él más que condenación. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 hasta el 12 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, ya hubo oportunidad, ya ha estado Dios permitiendo que el evangelio les sea expuesto, pero como no quisieron, no recibieron el amor, no recibieron la palabra para ser salvos. Por esto Dios, dice, les envía un poder engañoso. En otras versiones dice, Dios les permite, porque no tendría sentido eso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Bueno, el que no cree la verdad, ¿qué va a creer? Hay solamente dos grupos de personas, los que están en la verdad y los que están en la mentira, los que están en error y los que están en lo correcto. Algunos dicen, pero ¿quién eres tú para decir qué es la verdad y qué es lo correcto? Bueno, yo no soy nadie, pero Dios ha dicho, este es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No, que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, creo que si usted le pregunta a un capitán marítimo o de aviación si todos los caminos llevan a Roma, y dirá no, solamente hay una ruta, se atraviesa de esta forma. Si usted le pregunta a alguien, ¿puedo llegar a Caracas por cualquier parte? Le dirá, tiene que agarrar la autopista regional del centro. Tiene que agarrarla. Pero no hay muchos caminos para llegar al cielo, hay uno solo. Ahora, lo que sí hay es muchos impostores vendiendo un camino al cielo, diciendo lo que Dios no dijo. Jesús dijo, angosto. Yo quiero que ustedes entiendan esto, porque a veces los cristianos queremos vivir una vida happy, feliz y llena de puras flores. Pero Jesús dijo, angosto es el camino que lleva a la vida. Es angosto el camino, es estrecho. A veces en ese camino se sufre, pero también dijo, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dijo? Muchos son los que caminan por él. Ahora, por supuesto, mucha gente le gusta la vida fácil, ¿sí o no? Pero la vida fácil tiene sus consecuencias. El camino estrecho, el camino angosto, tiene sus dificultades, pero es el único que lleva al cielo. Y ese camino nos lleva a doblegarnos, nos lleva a rendirnos y a someternos a la voluntad de Dios. Entonces, si no creen la verdad, creerán la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tampoco son inocentes. Cuando yo rechazo la verdad y me complazco en la injusticia, Dios no está siendo injusto, simplemente está haciendo lo que corresponde. Si rechazas la gracia, si rechazas la verdad, si rechazas la misericordia, si rechazas el favor, pues entonces lo que viene es el resultado de lo que sembraste. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Si siembro odio, resentimiento, si siembro maldad, ¿qué voy a cosechar? Bondad. Como dicen los comentaristas de ESPN, dan puñaladas y quieren recibir besos, haciendo referencia al boxeo, ¿no?
van a recibir lo que están dando, golpes. Pero no pueden esperar a una persona que está haciendo lo malo recibir bendición. Eso no existe, es falso. El resultado de no creer la verdad, escuche bien, el resultado de no creer la verdad, el estar constantemente ignorando lo que Dios dice, termina en el desvío total y su resultado es la condenación. Lamentablemente es un mensaje que los falsos maestros no dan, porque ¿para qué vamos a alarmar a las personas? El diablo quiere que usted crea que Él no existe. El diablo quiere que usted crea que todo es casualidad. El diablo quiere que usted ignore realmente, incluso no solamente la existencia de Dios, sino la existencia de Él. Por supuesto, le da más ventaja sobre su vida. Pero la Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones, que no la ignoremos, Él trabaja. Entonces, Pedro usa varios ejemplos como muestra de que la herejía y la apostasía tienen un costo muy alto. Ser un apóstata o un hereje voluntariamente tiene un costo demasiado alto. Y si hay algo que detesta a Dios, es la falsa enseñanza o que le digan cosas en su nombre que Él no ha dicho. Bueno, tanto detesta a Dios esto que al falso profeta había que apedrearlo en el Antiguo Testamento porque era grave lo que hacía. Y una forma de erradicar eso y de generar en el resto un poquito de reverencia y temor era al ver las consecuencias. Un ejemplo muy sencillo. Cuando la cárcel, que representa un lugar de, digámoslo de esta manera, de confinamiento, y eres reo privado de poder compartir, de poder ver las cosas buenas de la vida, de poder ser libre para hacer un montón de cosas, la gente tiene cierto temor, ¿sí o no? Y piensa un poco más antes de hacer las cosas. Pero si tú te creas o te crías en un ambiente donde tienes primos, hermanos presos, y cuando vas, eso es una fiesta, una rumba, comida va, comida viene, gente entra, gente sale, la mujer, los hijos están ahí adentro, cualquier persona que esté fuera y esté haciendo cosas malas, tiene una idea equivocada de lo que es una cárcel. Porque él dice, si voy a la cárcel me voy a encontrar con esa realidad. Pero realmente esa no es la realidad de la cárcel. No es lo que realmente debería ser. Y por lo tanto mucha gente no tiene temor de las consecuencias de robar, matar, porque sienten que allá hay otro ambiente totalmente distinto a la idea que teníamos de prisión. Pero Dios quiere que nosotros entendamos, mi amado hermano, que hay un costo muy alto que pagar por la herejía y la apostasía. Y que si Él detesta algo, es a la gente falsa que habla en su nombre diciendo cosas que Él no ha dicho. Y dice, y si no perdonó a los ángeles, más adelante dice, y si no perdonó al mundo antiguo. ¿Cuántos saben que hubo una generación antidiluviana que sufrió un naufragio mundial? De lo cual hay evidencia. Todas las civilizaciones y los pueblos, sea a través de Asia, sea a través de Europa, siempre hablan de que hubo una inundación en algún momento. Cada uno echa su versión. Pero la Biblia narra qué fue lo que sucedió. ¿Se acuerdan de Noé? Cuando Noé hizo el arca y decía que iba a llover, nunca había llovido sobre la tierra. Porque desde la tierra se regaba con un vapor que subía, como una especie de rocío. Entonces Noé predicó y habló y dijo un montón de cosas y la gente no le creyó. Dios va a destruir el mundo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Le dolió en su corazón haber hecho el hombre, porque el corazón del hombre era de continuo al mal. Se había corrompido el hombre sobre la tierra. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que si no perdonó al mundo antiguo, o sea, los que fueron antes que nosotros, a nosotros tampoco nos va a perdonar. O sea, nosotros no somos la única generación que creemos y pensamos que podemos vivir como queremos y que no pasará absolutamente nada. Entonces, Pedro dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fue? Por una conducta aberrante, por una conducta ofensiva, una conducta que iba en contra de lo que se conocía, ni siquiera en un sentido religioso, sino en el uso natural de las cosas. Ahora hubo consecuencias. Quiere Pedro
dar a entender que nada de lo que hacemos conscientemente, voluntariamente, obstinadamente, va a quedar impune. No hay una cosa más triste para una persona que espera justicia, ver impunidad. Y aunque usted no lo crea, Lot estaba en Sodoma y sufría al ver la conducta de la generación en la que él estaba, de las depravaciones que existían, de las cosas que sucedían, y afligía su alma, como tal vez muchos de nosotros, tal vez de repente vemos lo que vemos y da tristeza, da dolor las injusticias, la corrupción, la maldad, el abuso, el atropello. Da indignación ver las cosas que se ven y como que si no está pasando nada y nadie hace nada, y como el que realmente se sale con la suya es el que más tiene para pagar. Y eso indigna a la gente. Pero en el caso de Lot se indignaba al ver cómo esta gente vivía de espaldas a Dios y hacía lo que le daba gana. Pero dice la Biblia que si no perdonó al mundo antiguo, con Noé, desapareció de la faz de la tierra, salvo Noé y 7 más que entraron en el arca y los animales que entraron. Pero el resto del mundo pereció anegado. Las consecuencias de su pecado lo alcanzaron. Si nosotros vivimos en pecado, pronto el pecado nos alcanzará y cosecharemos lo que hemos venido sembrando. Pero Sodoma y Gomorra también son otro ejemplo. Mucho tiempo después, es un lugar que fue destruido con fuego y azufre. Si usted ve Discovery y comienza a analizar las cosas, casualmente en esa región lo que sobra es azufre. Son lugares que quedaron como testimonio de lo que allí sucedió. Pero dice que estas cosas sucedieron y destruyó Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir igual a ellos. Ahora, cuando usted viene a Mateo, hablando sobre el fin de los tiempos, Jesús dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Una conducta antidiluviana se caracterizaba por su soberbia, por su maldad, por su injusticia, por su corrupción, por su depravación. Y dice, nosotros no tenemos fechas para decir con exactitud, Cristo viene aquí, pero dio una idea. Cuando ustedes vean esta conducta, y algunos dirán, pero siempre ha existido el pecado, ahí estaba Sodoma y Gomorra. Sí, pero yo creo que Sodoma y Gomorra, si viera lo que ve ahora, se sentirían un poquito apabullados, tendrían un poquito más de pudor, porque ciertamente era depravado, pero con lo que ve ahora diría, Dios mío, ¿dónde estamos nosotros? Porque las cosas se han ido incrementando a proporciones gigantescas. Entonces son ejemplos para los que han de vivir impíamente, como diciendo, el juicio viene, el juicio llega tarde o temprano. En algún momento verán ustedes lo que Dios va a hacer. Este es el resultado y es lo que se espera a los que viven de espaldas a Dios, ignorando su voz y que no obedecen a la verdad. Les espera esto. Primero hubo consecuencias para el mundo de aquel entonces, que obstinadamente se empeñaron en vivir de espaldas a Dios, y terminó con un diluvio. Volvieron a poblar el mundo. Por la misericordia de Dios aparece Sodoma y Gomorra. Bueno, no voy a destruir todo, pero voy a dejar un precedente para las futuras generaciones. La sodomía nunca fue bien vista, amado hermano. Nunca. La homosexualidad son prácticas que, si usted me preguntara a mí, porque a veces hay que aclarar este punto, la gente siente que nosotros tenemos un desprecio por ello. Para mí el pecado de adulterio como el pecado de homosexualidad son pecados delante de Dios. No es que el adulterio es más bonito y el otro no, es pecado. No es que Dios odia a esas personas. No. No es que Dios no quiere que esas personas tengan salvación. Lo que no puede permitir Dios es que ellos piensen que su conducta y su aberración debe ser aceptada como algo normal. ¿Y sabe cuál es el problema con nuestro mundo y con nuestras naciones? Que el pecado se está haciendo ley. No solamente es una conducta errada, sino que se está volviendo legal. Se tiene que aceptar como cualquier otra. Ya no es algo que se practica quizás con cierta, como con pena, en la oscuridad, en los secretos, sino que ya tiene que ser abiertamente, y algo que es biológicamente incorrecto aceptarse como algo que es real
y verdadero cuando no hay sustento de ningún tipo. Ahora, mi deseo para todos ellos es que salgan de allí, porque eso es una esclavitud. Eso no es una vida como la pintan, gente feliz, lo que significa gay. No es feliz la gente. La gente sufre, incluso personas que se han hecho reasignación de sexo pueden testificar y no son cristianas. Porque alguien diría, no, seguro es alguien que le lavaron el cerebro. No, no son cristianos, solamente son personas que se dieron cuenta de que no fue la vía, de que no fue lo correcto y ahora están arrepentidos, pero no hay más nada que hacer. Y no quieren que otros que vienen siguiendo la corriente hagan lo mismo para que no sufran lo mismo que ellos están padeciendo. Es un tormento, mi amado hermano, es un sufrimiento. Es igual que la prostitución. No, que la prostitución no puede ser agradable, estar con alguien que nunca has visto, que no conoce, que no huele bien, que tiene mal aliento, que te busca porque está pagando un dinero y que tú estás sometida, ya sea porque estás obligada por la fuerza, porque la realidad de gran parte de la prostitución es un sometimiento de un grupo de delincuentes que controla la prostitución. Y están otras que tal vez lo hacen, que no están bajo el control de nadie, pero no necesariamente porque sea algo agradable, es una esclavitud. Por lo tanto, la Biblia habla en contra de eso. Pero ahí está Dios mostrándonos, Sodoma y Gomorra no les fue bien. A los que practican esta cosa no les ha ido bien. Entonces sería yo un falso maestro en decirles que Dios los acepta tal cual como son. Porque dice en el principio, varón y hembra los creó. No, entonces eres un retrógrado. Porque así llaman a las personas que ahora se levantan con una voz coherente, le dicen retrógrado. Entonces resulta que Dios no hizo eso de esa manera, mi amado hermano. Y nosotros no podemos llamar las cosas por otro nombre que no sea el que Dios les da. Pero encima de eso también quieren adoptar. Encima de eso quieren tener derecho a tener niños. Bueno, si quiere un niño, tenga una esposa o un esposo. Así se hacen los niños, ¿verdad? Pero no puede ser posible que alguien que no quiere tener hijos quiera los hijos de otro. No es justo. Osmer Sosa, Dolce Gabbana, que son reconocidos por su conducta, dicen, no estamos de acuerdo porque yo tuve una mamá y un papá. Y creo que todo niño necesita una mamá y un papá. Y no podemos privarlo de eso. Podemos ayudarlo, podemos apadrinarlo, podemos hacer todo lo que queramos con ellos, pero no tenemos por qué adoptarlo y tenerlo en casa con nosotros, experimentando y viendo todo lo que sucede en una casa bajo estas circunstancias, porque no es normal. Ahora, quiere decir que hay un grado de responsabilidad y conciencia en un individuo que está caracterizado como el zar de la belleza y todo el mundo sabe que más de ahí no se puede, creo yo, pero él está consciente de su pecado, de su situación y dice, no creo que sea justo que alguien tenga que obligar a un niño a vivir bajo esas condiciones. Ahora, nosotros estamos hablando esto aquí y tal vez nosotros podemos entender y manejar un mismo lenguaje, pero pudiera ser que cuando alguien escuche esto, cuestione lo que estamos hablando y busque razonar lo irrazonable. Tratar de buscar argumentos rebuscados para justificar del por qué nosotros estamos equivocados. Yo creo que nosotros no estamos hablando lo que nosotros queremos, estamos hablando la experiencia y la vivencia de lo que Dios, Creador, dice acerca de esta situación. Y Él dice que esto es pecado y que esto trae consecuencias sobre la vida de la persona y sobre la vida de la nación y de la cultura y de los partidos políticos que comienzan a aceptar esto. Ahora les voy a decir algo, los políticos no es que están interesados en esas personas, están interesados porque son usados como un voto. Mucha gente apoya a estos grupos y le da una palmadita, no porque está interesado en su salud emocional, espiritual y mental, ni que les interesan sus derechos. Lo que me interesa es que hay unas elecciones, hay un momento en el cual yo voy a necesitar de ustedes y como son una comunidad que va creciendo cada día más, entonces necesito su voto. Pero no es que le interesan los homosexuales, le interesan las lesbianas, LGBTQ+. No le interesa a ninguno. Porque si les interesara, la realidad fuera otra. Pero ahí están, ignoran la voz de Dios, caminan de espalda a Dios. ¿Y cómo terminó? Terminó con un diluvio y con una lluvia de fuego. Estos grupos. Las razones por las cuales Dios hizo esto, porque algunos dicen, pero ¿por qué Dios? Yo no creo que un Dios bueno haga algo como eso. Yo no me imagino cuál sería usted su reacción si usted encontrara a alguien abusando de un hijo suyo.
por muy noble y bueno que sea usted, en ese instante pierde la cabeza. Y si hay una mandarria, se la pone en la columna o en la cabeza porque es algo desastroso. Y yo entiendo que mucha gente cree que Dios tiene paciencia, pero no entiende que la paciencia de Dios también tiene un límite. Cuando dice que destruyó al mundo antiguo era porque ya su límite se colmó. Vi demasiado, dijo Dios. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra, dijo, he tenido paciencia, pero vi demasiado. ¿Y sabe algo? También demuestra que la paciencia todo el tiempo no tiene realmente solución. Ver la maldad solamente y tener paciencia y ver el pecado y no hacer nada, no es la solución. En algunos momentos la paciencia tiene que pasar a otro grado y al otro grado se llama la acción. Podemos ser pacientes, pero no podemos ser tolerantes durante toda la vida con algo que está destruyendo la vida de esa persona y de otro. Y la paciencia de Dios tiene un límite. Los deseos del corazón del hombre eran de continuo al mal, su corrupción. Sodoma y Gomorra también sufrieron las consecuencias de su pecado. El pecado no queda impune. Y libró al justo Lot, dice la Biblia, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Eso significa perdieron toda ética moral. Perdieron todo valor espiritual. Lo perdieron. Porque este justo moraba dentro de ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora, Dios tiene gran misericordia. Diga conmigo, Dios tiene una gran misericordia. Esa es una gran verdad, mi amado hermano. Él tiene una gran misericordia, pero tiene una paciencia que se colma cuando el pecado y el desenfreno se hacen la norma de vida. Cuando el pecado y el desenfreno se hacen una norma de vida, hasta ahí llegó la paciencia de Dios. Y es lo que está pasando con nuestro mundo. El mundo va de mal en peor. Dios ha tenido misericordia, Dios ha sido paciente, pero llega un momento en que ya el desenfreno y el pecado no pueden seguir siendo tolerados. Usted me dirá, pero Dios no es como nosotros. Precisamente, por no ser como nosotros no puede aguantar tanto. No puede aguantar todo lo que sus ojos tienen que ver todos los días. Y no pensemos en el mundo, pensemos nada más en nuestras comunidades, en nuestros sectores. De lo que nosotros mismos sabemos y escuchamos. Pensemos en eso. El mismo Dios del pasado, para los que no lo sabían, es el mismo Dios del presente. No, Dios no es como antes. ¿Y cómo es? No, el Dios de ahora es diferente. ¿Dónde dice eso? No, el Dios de ahora es un Dios amor y paciencia. Dios siempre es amor porque esa es su naturaleza. Dios es amor. Pero Él es el mismo, mi amado hermano. ¿Y cómo lo sabemos? La Biblia dice, Él es el mismo. ¿Cómo dice? Y por los siglos de los siglos. Él es el mismo, hoy, mañana y siempre. Él no cambia. Él es inmutable. Él es el mismo Dios del pasado. Su naturaleza no cambia. Él sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Y las mismas cosas que suceden hoy también colman su paciencia como lo hicieron en el pasado. Él es el mismo Dios. Por eso la Biblia nos dice, más como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Esa conducta que vemos, ese libertinaje de excesos, abusos, corrupción, sodomía, prácticas abominables, aberraciones, perversiones, y todo esto traerá como resultado el juicio de Dios que no tarda en venir. La pedofilia. ¿Sabe usted que hay gente que compra a las niñas de 8 años, 9 años por plata y se las lleva? No, cuando tenga 18, no. No creo que sean tan nobles como para esperar que tengan 18. Son unos enfermos, unos pervertidos. A eso lo llaman cultura. En nuestra cultura lo hacemos así. Hombres de 70 años buscan niñas de 8 y de 9. Pero no son enfermos. Hay que respetar las culturas. Yo creo que la justicia no respeta culturas, mi hermano. Hay culturas dañinas y malas y satánicas. Así de sencillo. Y yo puedo adoptar una cultura buena, algo positivo.
distintivo de otro país, de otra nación. Pero eso no puede ser cultural. Eso tiene un nombre. Pero decidimos obviar las cosas, ¿no? Todo esto traerá el juicio de Dios. Al igual como antaño llegará la sorpresa cuando nadie se lo espera. La gente se reía de Noé hasta que entró en el arca, la puerta la cerró Dios, empezó la lluvia de día, de noche, 40 días, y cuando el agua estaba en el cuello todos querían entrar. ¿Por qué esperamos que el agua llegue al cuello? ¿Por qué esperamos que ya no haya más nada que hacer para entonces darnos cuenta de que lo que estaban hablando era cierto? Y los falsos maestros, mi amado hermano, dice Pedro, serán testigos de esta gran verdad, aunque no la enseñen. No la enseñan, pero serán testigos. Sino que mantienen a la gente engañada viviendo para los deleites de la carne, para los deleites del placer, complaciéndose en todo deleite carnal y viviendo en vanidades. ¿Qué es vivir en vanidades, hermano? Vivir solamente pendiente de las cosas materiales. Que si la ropa, que si esto, que si aquello. Ahora, la ropa no es mala, el carro no es malo, la casa no es mala, pero hay gente que la tumba, la vuelve a hacer, la vuelve a tumbar, la vuelve a poner. Sé de personas que usan la ropa una sola vez. Por supuesto que no son de aquí. La usan una sola vez y ya. Gente que despilfarra. Eso se llama vivir en vanidad. Porque realmente a nadie le interesa qué te pusiste y qué no te pusiste. Ni eres mejor persona por eso. Ni cambia mi percepción que tengo de ti. Tú puedes ser la persona más perversa y mala y te puedes vestir de lo mejor, pero sigues teniendo el desprecio de la gente. Porque no es en base a tu ropa, sino en base a lo que eres. La conducta homosexual de Sodoma no quedó impune, trajo desgracia y ruina, y por eso debemos predicar la verdad y decir lo que Dios ha hecho antes y lo que hará después. Ahora, yo estoy seguro que la gente de Sodoma no escuchaba a Lot. Porque cuando Lot le dijo, mire, les voy a dar a mis hijas porque querían acostarse con los ángeles que fueron allá, dijeron, no, ¿y quién te dijo a ti que queremos tus hijas? Queremos a los tipos que llegaron ahí. A eso es lo que queremos. Ellos no escuchaban a Lot. Pero cuando comenzó el disturbio, cuando comenzó a caer del cielo el fuego y el azufre, me imagino que en ese momento estarían deseando escuchar a Lot con paciencia y detenimiento. Así sucede con mucha gente que escucha y se le habla e ignora hasta que llega el momento cuando ya no hay más nada que hacer. Tristemente, esa realidad se sigue repitiendo. De la historia podemos aprender, decía William MacDonald, que Dios no deja sin castigo a los pecadores. Está demostrado a través de la historia. La justicia de Dios es inevitable. Yo quiero que Dios haga justicia. Pido misericordia por mí y por los que están a mi alrededor, pero también entiendo que Dios tiene que hacer justicia. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente, dice la Biblia, a aquellos que siguiendo la carne andan en sus concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío del Señor. A los piadosos el Señor los guarda. Dios los cubre, los libra, pero a los injustos los preserva para su condena, los guarda para el día del juicio, y mayormente aquellos que andan siguiendo sus impulsos. En la Nueva Traducción Viviente dice sobre este verso 10, Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Todos tenemos que ejercer dominio y control sobre nuestros cuerpos. ¿Usted se imagina que usted hiciera todo lo que se le viene a la mente? La ley se diseñó para refrenar la maldad. Cuando la ley se ejecuta y funciona, el pecado existe. Nosotros no somos la única nación pecadora. Hay países nórdicos, hay países europeos, hay otras naciones que tienen otro estilo de vida y la gente está pecadora como nosotros, con una naturaleza caída igual que nosotros. Pero hay leyes, hermano, que si bien es cierto no funcionan a la perfección, pero existen y refrenan en cierto grado y de cierta manera la maldad y la gente piensa antes de hacer algo.
Pero ¿qué sucede cuando le damos laxitud a las leyes? Cuando le quitamos el peso y el rigor que tienen, pues entonces comienza la anarquía. Y en la iglesia, en términos espirituales, cuando los falsos maestros y cuando los predicadores rebajan los estándares de Dios, comienza el libertinaje y comienza la vida totalmente contraria a la voluntad de Dios y cada uno a vivir como mejor le place. Por eso la tarea del maestro es mantener los estándares bíblicos, enseñar lo que Dios dice y dejar siempre claro y en evidencia que Dios desaprueba el pecado, que Dios no está de acuerdo con esto, que Dios no está de acuerdo con ello. ¿Para qué? Para que la gente tenga la ley de la conciencia en pleno ejercicio. Pero cuando comenzamos a darle laxitud a todas estas verdades, viene un desbordamiento. Entonces resulta que tenemos ahora la iglesia viviendo como el mundo, pero Dios los ama y Dios está feliz y Dios está contento y Dios ve nada más el corazón. Pues no, lamento decirle que no es así. Estos falsos maestros, dice la Biblia, son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. La Biblia francamente habla de ellos como no salvos, como no creyentes. Dice que nacen y viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos como una presa. Se burlan de lo que no entienden. E igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. Por eso usted no puede ver a los falsos maestros como simples personas nada más, no. El Señor los ve como una gente que realmente ha causado mucho daño. Han destruido familias, han destruido matrimonio, han destruido relaciones, han destruido personas, han dañado hogares, mis amados hermanos, con su falsa enseñanza. Su destrucción será la recompensa por ese daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos. Yo no sé si usted ha escuchado frases y versiones de pastores que han agarrado conduciendo con alcohol. Hace algunos años atrás agarraron a un famoso predicador con prostitutas, drogas, en un carro en Estados Unidos. ¿Quién sabe desde cuándo estaría Dios hablándole y tratándolo? Pero ¿sabe qué sucede? Llega un momento en que la gente se vuelve tan soberbia e ignora la palabra de Dios que lo único que puede hacer Dios es avergonzarlo, porque no queda más nada que hacer ya. Y entonces un oficial lo capturó, ¿y cuál es la sorpresa? Era el famoso predicador, televangelista. ¿Y qué dice la Biblia? Antes de que eso sucediera, ya Pedro lo había dicho, su destrucción será la recompensa. Y dice, a ellos les encanta entregarse a placeres perversos. ¿Sí? Practican el adulterio, la fornicación, visitan prostíbulos. Todos saben, mi amado hermano, que la Biblia no miente respecto al carácter de los días postreros y el carácter de los falsos maestros. Siempre está asociado la vanidad, la arrogancia, siempre está asociado a su mala enseñanza, su baja calidad moral. Viven siempre bajo lo oculto, lo secreto, pero como todo, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Pronto sale a la luz todas las cosas. A plena luz del día, dice Pedro, son una vergüenza y una mancha entre ustedes. ¿Pagamos nosotros los platos rotos de lo que otros hacen? Sí. Todos nos hemos encontrado con alguien que nos ha señalado una situación irregular, con alguien que dice que es cristiano, pastor, evangélico o qué sé yo. Y es una mancha, ¿sí o no? Aunque gracias a Dios sabemos que Él conoce todas las cosas y que el trigo crece con la cizaña y que lastimosamente no lo podemos arrancar nosotros, pero es una realidad, es como una mancha, dice Pedro, una mancha que está allí. Están allí entre ustedes, se deleitan en el engaño. Llega un momento en que son tan hábiles engañadores que ya ni les preocupa lo que dicen. Engañan libremente. Incluso mientras comen entre sus reuniones, dice, de compañerismo, cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Es su naturaleza depravada. Incitan ¿a quién? A los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Por eso usted no puede darle laxitud a esto. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? Falso maestro les encanta enseñar
que a Dios no le importa lo exterior, sino el corazón. Yo diría que a Dios le importa cómo eres internamente y que eso que eres internamente lo puedas exteriorizar. Pero ellos dicen, a Dios no le importa. Viste, haz todo lo que tú quieras. Y esto no se refiere a religiosidad. Me refiero a que ellos le dan libertad a todo lo que la carne pida y a todo lo que la carne desea. Y nada condenan. Según ellos todo está bien. Bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Porque el que practica el pecado, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Para los judíos, andar en desobediencia era andar en maldición y llevar la consecuencia de los pecados. Los falsos maestros religiosos están a la vanguardia siempre. Hay pastores, aunque usted no lo crea, que están dispuestos a casar homosexuales y que Dios los ama a ellos tanto como lo ama a usted y me ama a mí, y pueden usar su franelita de arcoíris y creo que ellos tienen todos los mismos derechos que tienen las demás personas. Y entonces dicen, a todos ellos tienen un lugar aquí con nosotros, siéntanse bienvenidos. Por supuesto que toda persona, sin importar su condición, es bienvenida, pero nosotros no podemos decirle algo que Dios no le dice. Puedes venir, puedes escuchar, estamos aquí para aconsejarte, para ayudarte en todo lo que necesites, pero necesitas nacer de nuevo y necesitas arrepentirte, y a menos que te apartes de esa situación, no puedes ser salvo. Ahora, eso no significa que no los amamos. Pero hay otros que dicen, no, no creas en eso. No hace falta, tal cual como eres. Ven a Cristo. Yo vine a Cristo tal cual como era, pero todavía el Señor está trabajando en mí. Quitando todas las ramas chamuscadas que tengo, que no son de su agrado y que no permiten dar fruto. ¿Cuántos saben que hay ciertos árboles que si no se podan, no dan fruto? Indica que Dios no nos va a dejar, mi amado hermano, como estamos. Porque la única manera que demos fruto es quitando de nosotros todas aquellas cosas que a Él no le agradan. Los falsos entonces están a la vanguardia de los movimientos para legalizar este pecado. No es accidente, ni es accidentalmente que esta epístola trata acerca de la apostasía y tenga tanto que decir acerca de la inmoralidad. Las dos cosas van a menudo juntas. La apostasía tiene frecuentemente sus raíces en el fracaso moral. Y no es ningún secreto que los falsos líderes religiosos que se hacen pasar por ministros de Cristo se caracterizan a menudo por bajas normas morales. Siempre están en un escándalo. No solo se gozan ellos mismos en actividades sexuales ilícitas, sino que abogan abiertamente por el liberalismo, el libertinaje. Ellos siempre están pendientes de eso. En el año 1965, dijo un capellán en Baltimore, Maryland, todos tendríamos que relajarnos, dijo, y dejar de sentirnos culpables por nuestras actividades, pensamientos y deseos sexuales. Y quiero decir esto, tanto si estos pensamientos son heterosexuales como si son homosexuales o autosexuales. El sexo es divertido y esto significa que no hay leyes adjuntas que deban cumplir o no cumplir. No hay reglas del juego, por así decirlo. Imagínense, un líder espiritual dice que no hay ningún tipo de problema. No necesariamente tienes que ser heterosexual, puedes ser homosexual y puedes libremente darle rienda suelta a tus pasiones. Por supuesto que el sexo es una bendición de Dios y que Dios instauró el matrimonio. ¿Para qué? Para que exista pleno ejercicio y plena libertad. Pero fuera del matrimonio nunca trae nada bueno. La mayoría de las enfermedades sexuales no son dentro del matrimonio, son fuera del matrimonio. La mayoría de los problemas de SIDA no son producto de una relación entre un hombre y una mujer, sino en relaciones homosexuales. La mayoría de los problemas de enfermedades venéreas no se deben a un hombre y a una mujer estando en el grado de matrimonio. Se debe a infidelidades, se debe a adulterio, se debe a orgías, se debe a prácticas aberrantes, se debe a burdeles, se debe a un montón de cosas, pero nunca a lo que Dios estableció. Entonces, este capellán dice, no, siéntanse libres, disfruten. Los cristianos no nos oponemos a la sexualidad.
dignificamos la sexualidad, dignificamos la mujer, dignificamos realmente la razón y el propósito por el cual Dios nos ha permitido gozar de este privilegio. Los falsos maestros han abandonado los frenos, mi amado hermano. Usted sabe que nosotros tenemos que meter freno en mano a veces, ¿verdad? Pero los falsos maestros han abandonado los frenos que generalmente hacen que el pecado quede como lo que es, algo oscuro y sombrío. Y lo están trayendo como algo normal, como algo que se debe hacer, como algo que se debe practicar. Los ministros apóstatas hablan mucho de libertad. Una característica de los falsos maestros, siempre ellos están hablando de la libertad, que nosotros somos libres, que esto y que aquello. Por supuesto, Cristo nos ha hecho libres. Fuimos libertados de la esclavitud del pecado. No fuimos libertados para vivir en pecado. Para eso no fue. Dios nos hizo libres del pecado. Porque antes hacíamos lo que nuestra naturaleza dictaba, lo que nuestros deseos querían, lo que nuestros instintos nos llevaban a hacer. Pero ahora en Cristo vivimos bajo la regla de la dirección de su palabra y el Espíritu Santo. Pero ellos hablan de libertad. Pero se refieren a una libertad de la autoridad divina, como diciendo, libertad para vivir como queremos. Ningún cristiano tiene libertad para vivir como quiere. Porque usted tiene su palabra. Es como un venezolano que tiene una constitución y está en un país, puede vivir dentro de la jurisdicción que la constitución le permite, ¿sí o no? Puede salir, puede visitar, puede moverse libremente, sin incurrir o transgredir lo que está descrito en esa constitución o en las leyes, ya sea de tránsito o en las leyes civiles. Pero si violenta una de esas normas, ¿qué sucede? Automáticamente la autoridad está encima, ¿no? En teoría eso debería ser así. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Tenemos la palabra de Dios, somos cristianos, tenemos libertad, pero no podemos vivir como nosotros queremos o dejarnos llevar por nuestras pasiones y deseos. Hay una regulación de nuestra vida y esa regulación es la palabra de Dios. En realidad, la idea de vivir de manera libertina no es en realidad libertad, sino peor, es una forma de esclavitud. Ellos mismos son esclavos de corrupción, atados por cadenas de maldad, concupiscencia y hábitos, y son incapaces de liberarse ellos mismos. ¿Cómo van a liberar a otros? Se apartaron del buen camino, dice la Biblia en el versículo 15, y siguieron los pasos de Balaán, hijo de Beor, a quien le encanta ganar dinero haciendo el mal. Se apartaron del buen camino, del camino recto, del camino que a Dios agrada. Esa frase del camino se refiere a lo que Dios dice. Se apartaron abiertamente y siguieron los pasos de Balaán. ¿Quién era Balaán? Un profeta del Antiguo Testamento, un adivino y un agorero que iba a donde le pagaran. Y Balaán abandonó lo que era correcto y él iba a ir atrás el dinero. Los falsos maestros se caracterizan por bendecir a quienes les bendicen, por dar a quienes les dan y por siempre andar bendiciendo al pueblo a cambio de algo, de un favor. Y Pedro dice, se apartaron del camino, siguieron los pasos de Balaán, hijo de Beor, a quien le encanta ganar el dinero haciendo el mal. Pero Balaán fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. ¿Han leído la historia de Balaán? Era una locura. Él sabía lo que Dios decía, pero en su corazón estaba el deseo de que Balac le diera un dinerito. Y él estaba creyendo que podía cambiar al Señor de su idea. E insistió en ese plan. Más adelante murió por su desobediencia. El que sirve a Dios no puede servir a la riqueza, porque amará más a uno y aborrecerá más al otro. No puede servir a Dios a la riqueza. Esas son palabras de Jesús. Una cosa corrompe a la otra. Aunque digan que no, que mi corazón, que yo tal, que corrompe. La Biblia dice en Timoteo que algunos, dice la Biblia, fueron traspasados muchos dolores. ¿Por qué? Por la codicia. Y si un maestro o un siervo del Señor empieza a servir a Dios y a la riqueza, en algún momento le dará más atención y mayor lugar a uno de los dos. Por lo general, siempre al dinero.
Ahora, son verdades que están en la palabra del Señor y que lastimosamente Dios las dejó allí con una intención de que usted y yo no caigamos en estas cosas y que podamos ser librados de estos falsos maestros. Todo lo que hablamos es la conducta de estos falsos maestros. Si yo le dijera qué hay de bueno en ellos, no hay nada bueno, no hemos sacado absolutamente nada, nada bueno. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia? Nosotros no tenemos que estar aquí diciendo nombres y apellidos de personas ni de lugares. Lo que tenemos que hacer es predicar y enseñar la verdad, y cada uno de nosotros podrá identificar a estos falsos maestros cuando tiene conocimiento de lo que dice la palabra del Señor. No hace falta dar nombre y apellido, pero sabiendo la verdad usted puede captar fácilmente a estos falsos maestros. Yo espero en el Señor que usted pueda entender que el Señor ve esto como algo grave, delicado, y que como cristianos responsables, usted y yo estamos llamados a defender la fe una vez dada a los santos. Eso significa que nosotros no podemos hacernos la vista gorda ante lo que estamos viendo, ante situaciones. No lo estoy invitando a que salga por allí a cazar gente para estar hablando, sino que si usted tiene la oportunidad de estar frente a alguien, frente a una persona que está bajo esta condición, y el momento se presta para usted decirle lo que la palabra de Dios dice, debe hacerlo, con el respeto que la persona se merece, pero debe decirle lo que la palabra de Dios dice, y no debe prestar sus oídos para escuchar este tipo de personas que describe la palabra del Señor. Porque como les dije la semana pasada, el problema es que el veneno, el error, no está ni adelante ni atrás, sino en una parte del medio, que a veces es difícil de percibir, pero los daños y los estragos que hace se sienten y se dejan manifestar. Entonces que Dios nos ayude. Vamos a dejarlo hasta aquí. Póngase sobre sus pies y vamos a orar en esta mañana. Dele al Señor gracias por la oportunidad de leer su palabra, de poder escuchar su voz, y pídale que lo ayude. Pídale que le permita darse cuenta de aquellas cosas que debe cambiar, de los ajustes que debe hacer, y por sobre todo que nos ayude a caminar de acuerdo a su palabra. El mundo es cambiante, mi amado hermano, y lamentablemente no para bien. Se cambian cosas buenas por cosas que tristemente vienen para dañar y pervertir nuestras ciudades, pervertir nuestros pueblos, pero nosotros somos la única voz coherente que queda sobre la tierra, los únicos que podemos proclamar la voluntad del Señor por medio de su palabra. Que no se corrompa la iglesia, mi hermano, que no se corrompa nuestra fe, sino que al contrario podamos mantenernos fieles y firmes en todo lo concerniente al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Te damos la gloria porque tu palabra es verdadera, Señor. Ella no miente, Señor. Gracias porque, Padre, hay testimonio, Señor, en tu palabra de lo que tú has hecho en el pasado, Señor, y de lo que estás dispuesto a hacer. Gracias porque esto es simplemente una advertencia, Señor amado, y nos muestra las consecuencias, Señor, de ese camino, Señor. Te pido que nos libres, que nos guardes de nosotros mismos, que guardes nuestros corazones, Señor. Padre, tu palabra dice que engañoso es el corazón y perverso, Señor amado. Padre, permite que no caigamos, Señor, en nada de estas cosas, sino que andemos en humildad, en amor y en temor reverente, Señor. Guárdanos a nosotros, Señor, en tiempos tan confusos, Señor, en tiempos de tanta necesidad. Bendice a tu iglesia con verdad, con luz, Señor, con claridad, para que camine, Señor, de manera correcta sobre este mundo, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos.